Hola, ¿cómo están? Soy Viviana Budi y hoy vamos a hablar de ptosis congénita y fundamentalmente de cómo elijo la técnica quirúrgica. En la cirugía de ptosis nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo examino la ptosis para elegir cuál va a ser la técnica que voy a utilizar? ¿Cuáles son esas técnicas? Y finalmente, ¿cuándo tengo que realizar la cirugía de ptosis? Bueno, los objetivos de la cirugía indudablemente son dos: mejorar la altura del párpado y reformar el pliegue de belleza. Mejorar la altura del párpado fundamentalmente para combatir el cuco de la oftalmopediatría, que es la ambliopía. Por si el párpado está ocluyendo el eje pupilar, hay que liberarlo en forma inmediata, porque si no va a generar una ambliopía muy importante. Y por otro lado, si es una ptosis parcial, que a veces no ocluye el eje pupilar, pero produce compresión, puede provocar un astigmatismo, que si es unilateral va a generar anisometropía con una alta incidencia de ambliopía. Por eso en esos casos tenemos que operar y vamos a tener que también tratar la ambliopía. En el caso del astigmatismo, dar la corrección y oclusión del ojo sano, y en el caso de liberar el eje, la oclusión luego del ojo sano, justamente para estimular este ojo que estuvo deprivado de poder ver. Esto hay que hacerlo muy precozmente. Otra de los grandes objetivos de lograr una buena altura del párpado es lograr una simetría, por un tema estético, que también es muy importante más en día en la sociedad actual, donde la estética ocupa un lugar muy importante en la vida diaria. Y por otro lado tenemos que reformar el pliegue de belleza, que eso también le da otro aspecto a la mirada. ¿Cómo voy a elegir? Bueno, tengo que hacer un muy buen examen semiológico del grado de la ptosis y la función del elevador del párpado superior. Yo voy a tener que ver si es uni o bilateral, si es simétrica, si es asimétrica, si hay pliegue palpebral o no lo hay, si hay lid lag. ¿Qué se llama lid lag? En el ojo tósico, cuando uno mira hacia abajo, el ojo, el párpado, que generalmente es un poco corto, hace que el ojo quede más abierto en el ojo con ptosis que en el ojo que no lo tiene. Eso se llama lid lag y es característico de los párpados cortos y de las ptosis congénitas. La otra cosa que sí o sí hay que tener absoluta seguridad de que exista es el signo de Bell. Si no hay signo de Bell, hay dos técnicas quirúrgicas que yo no voy a poder realizar. O sea que esto es fundamental encontrarlo. Después vamos a ver cómo podemos lograr ver un signo de Bell en un paciente muy chiquito, en que a veces es difícil lograr visualizarlo. Y la otra cosa que tengo que ver es que no tenga un marco boom, es decir, que no haya una sincinesia, por lo cual cuando el paciente come o chupetea de alguna manera, el ojo se abra, o sea que haga una sincinesia. Esas son las cosas que yo sí o sí tengo que evaluar. Lo del macugum, a veces con el chupete o con darle algo para que coma, se puede poner en evidencia. Eso es muy importante. Y por supuesto ver al paciente en forma bilateral, a ver si tiene, en el caso de ser bilateral, si hay algún tipo de tortícolis, que a veces hacen el chin-up para poder ver. Todo eso tengo que evaluarlo. ¿Qué precauciones voy a tomar? Puede ser que el paciente tenga una pseudoptosis, que venga con una ptosis, pero que en realidad sea una falsa ptosis, una pseudoptosis, por parecer al recto superior o por fibrosis del recto inferior que impide la elevación. Y cuando se impide la elevación, el párpado también cae porque el recto superior permite la elevación también del párpado. Por eso también pasa en la pared del recto superior. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Bueno, yo voy a tapar el ojo que no está tóxico, y si ese ojo se abre, el que estaba tóxico, es que es una pseudoptosis. También puede haber ptosis más pseudoptosis, o sea que la ptosis pueda minimizarse o disminuir al tapar el ojo sano. Así que eso también hay que mirarlo. La enoftalmía o la exoftalmía pueden generar, la exoftalmía, la impresión de que el otro, como muchas veces genera una retracción del párpado, pensar que el otro ojo tiene una ptosis, y la enoftalmía, impresionar que el ojo tiene una ptosis con respecto al ojo que no está en la oftalmía. O sea, hay que fijarse también en eso. Y ojo con la ley de Hering. Cuando uno va a operar un párpado, tiene que ver
qué pasa cuando sube ese párpado ptósico, que no caiga el otro párpado, porque puede caer el otro párpado por ley de Hering y eso nos indicará que la cirugía no tiene que ser tan importante de ese ojo para evitar esa asimetría. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? Bueno, la técnica de Fasalina-Servat, que es la resección interna del elevador del tarso, el famoso músculo de Miura. Después vamos a ver cuándo yo puedo elegir esta técnica. Y ahí se toma con una pinza hemostática, justamente, fíjense cómo se toma con la pinza hemostática el tarso, se hace una sutura a ambos lados de la pinza hemostática y se reseca esa parte de tarso. Sin duda, la cirugía más fisiológica es la resección del elevador del párpado superior. Yo acá vamos a ver cómo se realiza por vía anterior, hay otras vías, y esta va graduada, o sea, dependerá de la función del elevador, cuánto vamos a resecar de este elevador del párpado superior. Y requiere una curva de aprendizaje porque hay que cuidar toda la zona para evitar daños anatómicos. Sin duda, en toda la cirugía de párpado hay que cubrir el ojo con una cascarilla, de tal manera que evitemos lesionar el ojo. Eso también es muy importante. La suspensoria frontal, que hay distintos materiales, se puede hacer con seda, se puede hacer con Supramid, con Gore-Tex, con Facialata, hay distintos materiales y de acuerdo a eso, distinta eficacia del método. Pero bueno, indudablemente es el que nos resuelve en el recién nacido, que nace con un párpado que ocluye el eje pupilar, indudablemente la elección será la suspensoria, porque es una cirugía que es reversible y es una cirugía que después permite hacer una técnica más definitiva. Y que se puede hacer aun cuando no podamos valorar si hay signo de Bell. ¿Cómo elijo las técnicas quirúrgicas? Bueno, para eso voy a tener que evaluar la ptosis. ¿Cómo evalúo una ptosis? Bueno, para empezar, para evaluar una ptosis, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a siempre, como la persona que tiene ptosis o el paciente que tiene ptosis, fundamentalmente cuando son mujeres más, usan el frontal, van a ver que levantan las cejas para poder elevar. Vamos nosotros que cuando hacemos la medición siempre tenemos que anular el frontal poniendo el dedo acá. Es la forma de medir correctamente una ptosis. Si no, queda enmascarada por el uso del frontal. Entonces, yo voy a medir con una regla transparente cuál es la apertura palpebral de uno y del otro ojo. En las formas unilaterales, yo voy a poder medir cuál es la apertura palpebral del ojo sano, siempre bloqueando el frontal, y lo mismo del ojo ptósico, siempre bloqueando con el dedo del frontal, y regla transparente. De ahí voy a tener yo la apertura palpebral. La diferencia entre ambos ojos me va a mostrar el grado de ptosis del ojo que está comprometido. Y por otro lado, lo que voy a hacer es poner al paciente en posición primaria, bloquearle el frontal, hacer que mire bien para abajo, voy a poner la regla transparente y le voy a pedir que mire hacia arriba. Y entonces, cuando el paciente mira hacia arriba, yo voy a poder medir cuál fue la excursión de abajo hacia arriba. Eso me manda función del elevador. Otra vez, bloqueamos el frontal con el dedo, regla transparente, mira al paciente bien abajo, tomo la medida y veo hacia arriba cuánto excursiona. Y eso me marca la función del elevador. ¿Qué otra cosa tengo que ver si tiene Bell? Que bueno, si es un paciente adulto, uno podrá decir, cierre con fuerza y valora el Bell, y si es un infantil muy chiquito, lo que puede hacer es uno, mantener el ojo abierto, soplarle los ojos y van a ver cómo inmediatamente aparece el Bell. Y por supuesto ver la excursión del párpado, que no tenga una apariencia de recto superior, que no es un estrabismo concomitante, eso también es muy importante. Bueno, habiendo hecho todo esto, vamos a también ver el otro signo del que hablé, que es el lead lag. El lead lag es cuando bloqueo el frontal, el paciente mira arriba, el paciente mira abajo y el ojo ptósico queda más abierto, es decir, no cierra tan bien como el no ptósico. O sea que
El queratóxico, en realidad, abajo queda más abierto. Eso habla de un párpado corto. Y vamos a ver si hay pliegue de belleza o no, y si es simétrico o no. Entonces, valoré todo eso. Entonces yo digo, comparando la apertura palpebral de un ojo del otro. Si la ptosis, supongamos, este ojo abre 8 milímetros y este ojo abre 6 milímetros. Entonces yo tengo una ptosis de 2 milímetros. Si la ptosis es menor o igual a 2 milímetros, hay pliegue de belleza. Yo tengo pliegue de belleza, ¿qué voy a hacer? Es una ptosis mínima. Entonces, yo le voy a colocar una gota de fenilefrina al 10% en ese ojo. Coloco la gota de fenilefrina, veo a los 5 o 10 minutos si la ptosis desapareció totalmente, yo podré decir que entonces puedo hacer una fasalina Servat, pero no voy a mirar solamente esto, también voy a mirar la excursión de la función del elevador, que como dijimos era bloquear el frontal, hacer mirar hacia abajo al paciente y con la regla transparente hacerlo mirar para arriba, y vamos a ver que estas ptosis, que son con menos o igual a 2 milímetros, que tienen buen pliegue de belleza y que tienen test de fenilefrina positivo, es decir, que corrigen totalmente la ptosis con una gota de fenilefrina, tienen generalmente una función del elevador de 8 milímetros o más. La función del elevador en general son 12 milímetros de excursión, y este va a tener muy buena función. Entonces ahí sí, hacemos esa primer técnica. ¿Se acuerdan? La fasalina Servat, que vamos a verla nuevamente acá. La resección interna del elevador del tarso, que poníamos la pinza hemostática, suturábamos ambos lados de la pinza y resecábamos esa porción de tarso. Y ahí hacemos la müllerectomía. ¿Por qué? Porque justamente el test de fenilefrina lo que me indica es que hay una falla en el músculo de Müller. Entonces hacemos una resección de ese músculo. Muy bien. Entonces, la única indicación de fasalina Servat es esta. Una ptosis mínima con test de fenilefrina totalmente positivo. Quiere decir que resuelve totalmente la ptosis. Si lo resuelve parcialmente, ya la fasalina Servat no la puedo hacer, porque a veces mejoran, pero no totalmente. Ahí ya tengo que pasar una resección del elevador. Muy bien, si tengo una ptosis, como dijimos, menor o igual a 2 milímetros con un test negativo o con un test parcialmente positivo, yo tengo que hacer una resección del elevador. Por supuesto que miro que tenga el Bell, todo lo que ya dijimos antes. Generalmente, si hay, estos pacientes deben tener una buena función del elevador para tener tan mínima ptosis. Raramente tiene una función del elevador regular, que significa que una excursión a 12 milímetros y el ojo ptósico entre 4 y 7 milímetros. Y estas ptosis no tienen mala función del elevador, siempre se acompañan de buena o regular, por eso podemos saber en cada caso cuánto reseco del elevador. Entonces, acá, si tiene una buena función, yo voy a hacer una resección del elevador. Si tiene una función regular, yo puedo hacer una resección del elevador máxima y también cortar los alerones y hacer una resección de piel. Y hacemos la supramáxima. Pero si es muy mala la función del elevador, ya no me va a servir acortar el elevador porque no está funcionando. Entonces ahí voy a tener que hacer seguramente una técnica de suspensoria. Pero esto es muy raro que nos pase. Generalmente estas ptosis, como dijimos, se acompañan de buena función del elevador la mayoría y muy raramente de regular función. Las ptosis, que son de más de 3 milímetros, si tienen buena excursión del elevador, va a resección. Si tiene una regular excursión, también puede ir a una resección del elevador. Y si tiene una muy mala excursión, podremos hacer en este caso la supramáxima, y si no, la suspensoria al frontal. Porque acá dijimos que esto es excepcional, porque es excepcional en realidad que esta ptosis mínima tenga mala función del elevador. Pero fíjense cómo la resección del elevador la seguimos haciendo, aún con
muy mala función en lo posible, mientras haya algo de función. Acá generalmente en estos casos predomina la elección de la suspensoria frontal o técnicas, si no, supramáximas. ¿Cómo establezco cuánta resección del elevador voy a hacer? Bueno, como ya dijimos, dependía de la función del elevador. Si no hay absoluta función del elevador, no hay resección que valga. Tiene que ser buena y regular. Mala, a veces, ahí estamos borderline entre hacer una supramáxima o hacer una suspensoria. Si la ptosis es leve, como dijimos, pero que con la fenilefrina no mejoraba totalmente la ptosis, es decir, Fasalina Servat no podíamos hacer, vamos a hacer una resección del elevador de 15 milímetros. Estos casos son excepcionales, generalmente tienen buena función, entonces por eso es que acá no cotejamos la cantidad de milímetros, porque este cuadro, esta asociación no se da. Si es moderada y hay buena función, yo voy a tener que hacer un poco más, 15 a 20 milímetros. Si es regular, 20 milímetros. Y si es mala, que es excepcional con esta dosis moderada, que sea muy mala la función, pero si lo fuera, hacemos 25 milímetros, que es la máxima, más resección de piel, más resección de alerones. En las formas muy severas, que son más de 4 milímetros, generalmente nunca tenemos buena función del elevador, esta asociación no se da. Hay regular o hay muy mala función del elevador, entonces vamos a hacer casi en ambos casos una supramáxima con resección de piel. ¿Cuándo hacemos la suspensoria? Cuando hay muy mala función del elevador del párpado, porque no me sirve resecar, hacer la resección de un músculo que no funciona. Siempre que haya un BEL negativo, si hay un BEL negativo, la resección del elevador está prohibida, porque no es reversible. Y si queda la córnea expuesta, podemos tener una perforación. O sea, prohibido hacer una resección del elevador si el paciente tiene un BEL negativo. Tiene que tener BEL positivo, es la condición para la resección del elevador. Entonces, frente a BEL negativo, suspensoria. Frente a un marcujum que abre o cierra cuando se alimenta, suspensoria. Y en caso de cirugías muy precoces, donde no podemos hacer una resección del elevador en un bebé de 4 o 5 meses, vamos a hacer la suspensoria. Y después, en un segundo tiempo, podremos hacer, si hay BEL positivo, algo más definitivo, generalmente a los 3 o 4 años. El pronóstico. Es mejor cuanto más función del elevador del párpado superior hay, porque podemos hacer la resección, que es la cirugía más fisiológica. Es peor cuando hay mala función del elevador del párpado, donde tenemos que hacer suspensoria, y es peor cuando encima es unilateral. Las suspensorias se aflojan. Generalmente lo que mejor funciona es la fascia lata. Generalmente se saca de fascia temporal. ¿Cuándo opero? En el caso de las ptosis unilaterales, si ocluye el eje visual, tengo que operar urgente, porque ese ojo va a ser amblibe prácticamente por deprivación, y tengo que hacer una suspensoria con seda, 4 ceros o con Supramid o con Goretex. Acá generalmente, como es muy precoz la cirugía, no se usa fascia lata y tratamos siempre ambliopía, o sea, corregimos, ocluimos el ojo sano para poder, según la edad del paciente, obviamente, un bebé que tiene 6 meses, la ocluiremos mientras se amamanta o se alimenta. Como dijimos, puede hacerlo la madre 15 minutos en varias tandas por día, pero siempre hay que tratar la ambliopía. Si no ocluye el eje visual, bueno, lo que vamos a ver es que si es unilateral, que no tenga un astigmatismo, entonces lo vamos a seguir muy regularmente, y si es un astigmatismo hay que corregir el astigmatismo, ocluir el ojo sano, y si la ambliopía fuera muy importante, hay que tratar de operar. En el caso de operar, generalmente es a los 3 o 4 años, excepto que sea un ojo con una amenaza de ambliopía importante. Si hay buena función del elevador del párpado, hacemos test de fenilefrina. Si es positivo, que quiere decir que se va toda la ptosis, hacemos una Fasalina Servat.
Si es negativo o es parcialmente positivo y la aptosis queda parcialmente, hacemos una resección del elevador del párpado. Si tiene muy mala función del elevador del párpado, dijimos suspensoria frontal con supramid o con fascia lata. Esto en las unilaterales, siempre el tratamiento de la ambliopía. El momento quirúrgico bilateral, se ocluye el eje visual, pero tiene un tortícolis leve, el paciente hace un chin-up y logra ver, lo opero a los 3 o 4 años. Si hay buena función del elevador, hago una resección del elevador del párpado. Si hay una mala función del elevador del párpado superior, hago una suspensoria con supramid o fascia lata. Si ocluye el eje visual, pero el tortícolis es muy severo, el paciente hace un chin-up que realmente le va a comprometer la columna, hago una cirugía precoz con suspensoria o supramid para poder mejorar la dinámica de la columna. Y después veo, una vez que pueda medirlo, si paso a hacer alguna resección del elevador. Terminado esto, podemos decir que llegó el momento de terminar esta charla de ptosis. Les agradezco y cualquier duda me pueden escribir al mail o al Instagram glaucoma agudi. Gracias por la atención.